comenzar con el tercer curso con la tercera clase, perdón, de este curso de acción del precio, de lo cual nosotros vamos a comenzar viendo el día de hoy sobre los movimientos del precio. Sabemos que nosotros dentro del mercado lo que estamos buscando siempre son movimientos de impulsos y retrocesos para operar los retrocesos en favor de la tendencia. Pero nosotros vamos a encontrar también muchas variantes de estos movimientos, de los cuales muchas veces nos pueden confundir, como también nos pueden dar una buena información o marcar una zona o darnos un dato de mucha relevancia para poder profundizar nuestros análisis. Entonces nosotros vamos a tratar de ir tocando estos puntos, algunas variantes de estos movimientos, para que lo puedan conocer e identificar mejor y de esta manera poder estar un poquito mejor orientado dentro del mercado en el momento de hacer su setup, de hacer sus análisis, y puedan tener mayor confirmación y seguridad en el momento de operar. Entonces, el precio se desplaza mediante movimiento de expansión o impulsos y comprensión, que serían los retrocesos, contracciones, que es lo que estamos hablando. La expansión y comprensión, la expansión y comprensión, perdón. Las expansiones son movimientos fuertes y rápidos en el tiempo. Se pueden decir que cuando hay expansión hay volatilidad. Nosotros siempre vamos a estar viendo en esta parte teórica, para que ustedes vayan conociendo la parte un poco más profunda, lo que es la parte de teoría en pos, digamos, a la acción del precio, en pos de cada movimiento, y de esta manera puedan ir sacando también sus propias reflexiones, ¿está bien? Entonces, todo lo que no sea una expansión es una compresión. Acá tenemos ejemplo de lo que sería una expansión y una compresión. Acá hay un detalle que yo quiero marcar, según mi experiencia, y para que ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento en el tema, es que cuando nosotros encontramos un movimiento de expansión, siempre vamos a encontrar velocidad. Entonces vamos a encontrar movimiento fuerte. En los movimientos de compresión o retroceso, los movimientos siempre van a ser más débiles. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la dirección del mercado. Es como nadar contra la corriente. Siempre el precio le va a ir costando más retroceder cuando se trata de ir contra tendencia, ¿está bien? Entonces, nosotros, para no confundirnos cuando marcamos una estructura, o para no confundirnos cuál sería un impulso y cuál sería un retroceso, muchas veces es bueno ver la velocidad de ese movimiento para poder separar cuando es una expansión de una compresión. Entonces acá tenemos un dibujo gráfico de lo que sería una compresión. Fíjense que acá la compresión, si bien tiene un movimiento con estructura, pero fíjese que no es la misma velocidad de lo que sería un movimiento expansivo. Fíjese que el movimiento expansivo va mucho más veloz. Inclusive dentro de este movimiento podemos encontrar algunas variantes, que es la que estábamos hablando, que es lo que hoy vamos a hablar sobre las pausas y los híbridos. Estos dos temas que podemos encontrar dentro del movimiento de impulsivo, para que podamos orientarnos mejor, ¿está bien? Entonces fíjense que este gráfico es tal cual el que está acá, solo que el de abajo es un dibujo práctico sacado del mercado, ¿está bien? Entonces fíjense que es el mismo movimiento. Tenemos una compresión que va con cierta debilidad en relación a este movimiento. El mercado siempre te va generando movimientos que te van haciendo confundir visualmente, y por ende nosotros acá podemos marcar en la velocidad cuál realmente sería un movimiento impulsivo y cuál sería un retroceso. Ojo, así que ahí hay que prestar atención, porque este concepto que le estoy pasando puede marcar una diferencia o orientarlo bien dentro del mercado. Fíjense que en estos dos gráficos comparativos, que sería el mismo, acá nos marca 3 pausas, de la cual el movimiento impulsivo abajo también tenemos 3 pausas, que es lo que vamos a hablar. En el segundo gráfico tenemos este tipo de variante, cuando la compresión es de esta manera. Muchas veces esto podemos considerarlo un patrón chartista, pero en realidad esto es un movimiento híbrido, que también lo vamos a ver ahora, ¿ven? Esto sería una compresión, pero ya vamos a entender qué es lo que sería un movimiento híbrido y qué es lo que sería una pausa. Los movimientos de expansión suelen tener casi siempre pausas en sus trayectorias.
Recalque ahí eso, los movimientos de expansión, solo los movimientos de expansión suelen tener casi siempre pausa en sus trayectorias. Pueden tener una pausa, dos, tres o más, o a veces ninguna. Pero hay que tener precaución porque a veces aparecen movimientos fuertes, aparentemente de expansión, que no tienen pausas y pueden ser trampas, pues el precio vuelve al origen de ese fuerte impulso, devolviendo todo el recorrido hecho. En este caso esos son los break, los spike, que solamente son utilizados para ir a tomar liquidez, que estos movimientos también se parecen a un movimiento expansivo porque son movimientos fuertes, veloces, pero muchas veces estos se deben a una sola vela sobre un nivel de resistencia o de soporte, ¿está bien? Que va en contratendencia principalmente. Este tipo de eventos suele ocurrir con noticias fundamentales y nosotros acá tenemos un dibujo gráfico. Bueno, fíjense en este gráfico que nosotros tenemos un ejemplo de un break, un spike, que en este caso la compresión viene sucediendo de esta manera y este movimiento captura liquidez y sigue. En realidad nosotros acá estaríamos en una tendencia bajista, en realidad no sería una compresión, sino que sería una tendencia bajista. Este movimiento es un break que viene a tomar la liquidez y a partir de ahí continúa su recorrido a la baja. Entonces nosotros podemos confundirlo esto como un movimiento expansivo, pero simplemente viene a tomar la liquidez que está sobre estos niveles de resistencia para a partir de ahí seguir a la baja. Entonces ahí, bueno, no debemos confundir un break con lo que sería un movimiento expansivo. De cualquier manera, y al margen, de esta excepción, siempre que haya una expansión, apostaremos a la dirección de ese movimiento. Puesto que nuestro pensamiento principal es el de continuidad del precio, apostaremos a que el precio, después de una expansión, va a comprimir para realizar otra expansión. Y es ahí donde podemos encontrar una oportunidad. Ahora vamos a hablar sobre las pausas, de qué se tratan y cómo las podemos utilizar. Como hemos visto en los esquemas de expansión y compresión, las pausas no son movimientos ni de expansión ni de compresión. Las pausas son pequeñas paradas sin estructura que realiza el precio durante una expansión. Suelen ser movimientos ubicados en un pequeño rango horizontal. Las pausas serán fuertes obstáculos con los que se encontrará el precio en su regreso a ellas. ¿Cuál es la diferencia con los híbridos? Pero nos encontraremos con muchos movimientos que no estarán claramente definidos con sus expansiones y compresiones. Estos son los movimientos híbridos. Son movimientos que podrían confundirnos un poco, son mitad expansión y mitad comprensión y pueden formar parte de un movimiento mayor. Acá tenemos un ejemplo, los híbridos tienen como una pequeña estructura, de diferencia de las pausas no tienen ese mínimo y máximos, en este caso ascendente, que podrían mostrarnos una pequeña estructura. Fíjense, acá tenemos un híbrido que en este caso tiene una pequeña estructura cuando las pausas no son así, ¿está bien? Igual que acá tenemos un híbrido, tenemos un movimiento que vuelve en esa compresión y a partir de ahí tenemos el movimiento expansivo. Acá arriba se está formando un híbrido también para generar ya sea una compresión o un movimiento expansivo de nuevo. ¿Cómo diferenciamos las pausas de un movimiento híbrido? Las pausas están formadas básicamente por movimientos dentro de un pequeño rango horizontal sin estructura. En el movimiento en el que empiezan a hacer algo de estructura, bien sean subiendo o en caída, ya debemos considerarlo como una compresión. Lo importante es dónde se ubican las compresiones y las pausas, algo que veremos en los gráficos. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense en lo que es una pausa y lo que es una compresión y lo que es un híbrido. Acá tenemos una pequeña estructura, pero forma parte de un mismo impulso. Luego tenemos otro impulso y dentro está el híbrido. El precio comprime para luego expandirse en un impulso fuerte. Las pausas es una pequeña parada que hace el precio durante ese impulso fuerte. Por eso vamos a buscar movimientos con calidad. Necesitamos ver que los movimientos sean claros y para definirlo como tales deben tener calidad que no nos hagan dudar.
Una expansión de calidad es un movimiento fuerte que podría tener pequeñas pausas en su recorrido. Las expansiones normalmente son un movimiento fuerte, pausa, otro movimiento fuerte y así sucesivamente. Veremos un ejemplo de movimiento con calidad. Tenemos estos movimientos expansivos en verde, que son movimientos con calidad. Los movimientos rojos son movimientos de comprensión. En este caso acá tenemos un híbrido, pero fíjense, desde este punto hasta este punto es un solo impulso que está compuesto por una pausa y un híbrido. A partir de ahí hay un movimiento fuerte de nuevo, que sería el movimiento impulsivo. Fíjense que acá en este caso la tendencia venía a la baja, me marca como movimiento de impulso la primera caja verde, pero ¿por qué a partir de ella me marca esta secuencia de máximos, o sea, de movimientos alcista? Porque a partir de ahí fíjese que rompemos con el máximo de este retroceso, entonces podemos considerarlo ya en dirección alcista, ¿de acuerdo? Ahí ya comienza la secuencia de máximos y mínimos ascendente y por ende el impulso comenzaría acá y terminaría acá, pero dentro tenemos un híbrido, esto sería una compresión, y a partir de ahí nace un nuevo impulso. Las expansiones no deben albergar movimiento con estructura, es decir, movimiento con microtendencias. Las pausas pueden ser un poco prolongadas, pero en ella el precio se mueve en horizontal, sin estructura o microtendencia alguna. Lo normal, y aunque no siempre ocurrirá, es que las expansiones como movimiento fuerte nos indiquen que haya continuidad en esa dirección del movimiento, y las pausas le darán más fuerza a esa expansión para crear zonas que si el precio vuelve serán difíciles de romper. Esto no quiere decir que siempre vaya a ocurrir así, pero sí es cierto que esta es la mayor probabilidad.